estamos todos en esta charla. Yo aprovecho y les presento a la ingeniera, ella se llama Mali Puerto. Nosotros nos conocemos de un proyecto en común y es una persona que en Colombia domina el tema de análisis de ciclo de vida, que lo estamos de materiales biobasados y que, bueno, también maneja el tema del agua y que decidió dedicar este tiempo a nosotros para explicarnos sobre análisis de ciclo de vida de materiales biobasados. Entonces, te presento a los chicos. No sé si tienes para compartir o cómo, si tengo que darte algún permiso. Sí, señora, tengo para compartir. Acá te escuchamos bien y todo. Listo, entonces ¿me escuchan bien, sí? Sí. Perfecto. Les voy a compartir, regálenme un minutito, comparte, incluir sonido, pantalla, listo. Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto conocerlos. Y qué juiciosos de estar aquí un viernes por la noche. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí. Y que los felicito por estar aquí un viernes por la noche. Ojo. Bueno, entonces el día de hoy yo les traigo este contenido. La idea es que en la horita que tenemos hablemos de qué es el análisis de ciclo de vida, qué son las declaraciones ambientales de producto, veremos los DAPs de materiales biobasados, algunos, y luego tendremos preguntas y discusión, aunque si tienen preguntas, si quieren hacerlas, también las pueden plantear durante la presentación, no hay ningún problema. Entonces, mi nombre es Mali Puerto, soy ingeniera ambiental e ingeniera química con un magíster en energías renovables y más de 10 años de experiencia en huellas ambientales y análisis de ciclo de vida. Tengo una empresa que se llama Tagua Huellas Ambientales y he trabajado también en temas de comunicación ambiental con Fraile Juan Ernesto Pérez y como asesora para la creación del programa de Icontec en declaraciones ambientales de producto basados en análisis de ciclo de vida. Entonces, y tengo 3 perros y 5 ahijados. Entonces, y soy de Boyacá, su merced. Y lo que les vengo a decir es que todo este tema del análisis de ciclo de vida, ¿ya lo han explorado en clase? Pregunta. No sé, les escucho como cortado. ¿Sí? Listo. Bueno, creo que ya tienen unas bases, pero repasemos. Entonces, todo este tema de la construcción sostenible, pero en general en los temas de sostenibilidad, el poder medir es una manera de poder gestionar. Y pues todo esto nosotros como seres humanos, de alguna manera lo tratamos de modelizar, ¿sí? La naturaleza y todo esto es mucho más complejo, pero nosotros tratamos de ponerlo en conceptos para poderlo analizar y de ahí poder tener pues forma de sacar decisiones. Uno de estos conceptos es el de entender los impactos ambientales en categorías de impacto. Es el mismo caso de lo que ocurre en la escuela de los límites planetarios, que está em, que empezó a funcionar, bueno, empezó a funcionar más bien, se empezó a hacer más visible en el 2009 con en la investigación que sacó Rockstrom y en la cual él identifica los siguientes límites: cambio climático, acidificación de los océanos, pérdida de capa de ozono, ciclos del nitrógeno y del fósforo, uso del agua global, cambios en el uso de la tierra, pérdida de la biodiversidad, aerosoles atmosféricos y polución química. Entonces,
de ver cómo en estas diferentes categorías estamos causando impactos y en qué nivel estamos como humanidad, ya pasándonos los límites que tiene el planeta para recuperarse a lo que estaba antes de que existiéramos como humanidad. Y ahí les recomiendo mucho un documental que aparece en Netflix que se llama Límites Planetarios. Por favor, véanlo, porque van a entender mucho mejor visualmente todos estos impactos que yo les voy a traer hoy en análisis de ciclo de vida. Entendiendo que podemos hacer esa simplificación de la realidad a esos impactos, entonces también podemos hacer una simplificación o más bien una categorización de lo que es el ciclo de vida de un producto o un servicio. Entonces, es ese concepto de ciclo de vida en este caso habla de cómo cuando yo, por ejemplo, veo el ladrillo que ustedes tienen ahí al lado de ustedes en la pared, ese ladrillo tuvo que ir por diferentes etapas, desde el desarrollo del producto, extracción de materias primas, producción, transporte, uso y cuando se hace ya el desmantelamiento de la construcción, si se hace un reciclaje o si se hace una disposición final. Aquí en esta gráfica, aunque está en inglés, sé que pueden verlo de manera más específica hacia los productos de construcción. Y es que entonces tenemos unas fuentes naturales, pueden ser biobasadas o también pueden ser minerales, en la que hacemos una extracción de materias primas. Esas materias primas se pueden procesar y manufacturar, de allí puede salir también un desecho que se puede reciclar o no. De allí se transporta y se hace se comercializa y se hace el proceso de construcción. Ese proceso de construcción no necesariamente es un proceso en un momento en el tiempo y ya no se construye más, porque puede haber un proceso de remodelación y actualización en el cual pues, se le da mayor vida a la estructura. Eventualmente, esa estructura también se somete a uso y mantenimiento. Dependiendo de los materiales, es el uso y mantenimiento. Y aquí no solamente estamos hablando de materiales de construcción, sino también de todos esos elementos que hacen parte de la construcción, que son equipos, que son, por ejemplo, cables, que son todo esto, también hace parte de lo que consideraríamos análisis de ciclo de vida para construcción. Eventualmente tendrá un fin de vida, se habrá una demolición y esa demolición generará ciertos elementos materiales que se pueden disponer, tratar y recuperar y se pueden nuevamente entrar al ciclo o eventualmente se incineran o se llevan a un relleno sanitario. En todo ese proceso siempre va a haber la generación de residuos o de elementos que se pueden reutilizar o que se pueden reciclar caso muy puntual, por ejemplo, las estivas de madera que se utilizan en diferentes temas de almacenamiento o incluso en procesos de construcción y que suelen reutilizarse. Em, y, y etcétera. Entonces, en el caso específico de los productos de construcción, estamos hablando de esta orientación. Tati, ¿hasta qué horas tenemos? Profesora Tatiana, ¿verdad? ¿Hasta qué horas tenemos? 8:30. Muy bien. Entonces, vamos a correr un poquito con esto. Aquí, igual esto yo se los mando a su profesora y también le va a mandar un documento que me parece chévere. Está en inglés, pero pues ChatGPT nos hace todo. La traducción es hoy en día mucho más fácil. Entonces, la idea es que cuando uno hace un análisis de ciclo de vida, el primer paso es entender qué estás evaluando, el objetivo, para qué, ¿sí? Estoy evaluando porque me interesa hacer una comparación entre productos y seleccionar el más sostenible. Todo esto es solamente en el área de sostenibilidad ambiental. Recuerden que la sostenibilidad bajo ese marco que nos hemos inventado está en la economía, la parte social y lo ambiental. Entonces, todo esto que yo les traigo es solo para lo ambiental. Y, y está muy basado en datos
promedio. Entonces, cosas que sean asociadas a accidentes, riesgos, cosas muy que pueden ocurrir, pero que no es lo usual, eso no lo evalúa esta herramienta. Entonces, aquí hablamos de, pues, que a la hora que ya se define para qué se quiere hacer, se define una unidad funcional. Una unidad funcional es, ahorita lo mostramos, pero después de eso se tiene que definir el alcance, y el alcance es entender esto. Yo que estoy evaluando, qué etapas, qué entra, qué sale, y cómo es ese flujo de procesos. Y veamos este pequeño video. ¿Me confirman que escuchan? ¿Escuchan? Sí, 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 sí. Análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida, ACV, aborda todos los aspectos e impactos ambientales potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, lo cual comprende las actividades de extracción y adquisición de la materia prima, la producción, utilización, reciclado y por último la disposición final. El ACV de un producto incluye todas las entradas, salidas de los procesos que participan a lo largo de su ciclo de vida, pues la extracción de materias primas y el procesado de los materiales necesarios para la manufactura de componentes, el uso del producto y finalmente su reciclaje y/o la gestión final. El transporte, almacenaje, distribución y otras actividades intermedias entre las fases del ciclo de vida también se incluyen cuando tienen la relevancia suficiente. Es por esto por lo que las empresas que están incursionando en el campo de las certificaciones ambientales deben realizar análisis de ciclo de vida para poder determinar en qué momento y de qué manera se está afectando este medio, con el fin de poder tomar medidas a tiempo con respecto al control y la calidad de sus procesos que aseguren la sostenibilidad de los recursos naturales. ¿Eh? Bueno, entonces, en el caso de los materiales biobasados específicamente, estamos hablando de que suelen ser muy parecidos a los análisis de ciclo de vida de productos agrónomos, am, del sector agrícola, ¿sí? Porque usualmente están asociados a algún cultivo. Entonces, em, este es el caso, y normalmente uno puede hacer análisis de ciclo de vida para diferentes alcances. Entonces aquí ustedes ven las entradas y ven las etapas. Por aquí tenemos la extracción de materia prima, en este caso sería el crecimiento de las plantas. Luego tenemos unos procesamientos, usualmente hay más de dos, en el que se genera una materia, por ejemplo, los pellets de bioplástico. Y en esa manufactura de material luego se usa ese biomaterial para producir como tal el producto que puede ser, por ejemplo, unos paneles para construcción de madera plástica. Entonces este producto luego se lleva, y aquí cuando llegamos a la puerta de la empresa es lo que llamamos puerta, ¿sí? Entonces de la cuna a la puerta. Y luego podemos evaluar escenarios de uso. ¿Qué pasa con esto? Usualmente los productos se entregan a diferentes clientes y cada cliente tendrá un uso diferente. Entonces se suele manejar escenarios de uso con porcentajes de, bueno, qué cantidad del producto se usa de esta manera que de otra. Suele ser bastante dispendioso esto, pero bueno, de ahí se determina qué cantidad de agua se puede estar usando, por ejemplo, en el mantenimiento para el uso como mobiliario, y qué cantidad para el uso como, por ejemplo, una pared. Esto es diferente, y se debe evaluar para cada uso. Y al final se debe evaluar qué pasa en el fin de vida. Aquí podría pasar que reutilizamos ese material, es decir, no le hacemos mayor tratamiento, sino que nuevamente lo enviamos al sistema productivo, quizás al mismo uso, quizás a un uso diferente en el área de construcción. O puede ser que lo reciclamos, entonces nuevamente lo utilizamos, lo compostamos de alguna manera, lo reutilizamos para hacer extracción de material de manufactura, y o simplemente ya va a su fin de vida porque se lleva
a un relleno sanitario, porque se incinera. Y de todas maneras siempre va a generarse un residuo, que no solamente es un residuo sólido, suele también ser un residuo líquido y también pueden haber emisiones al aire. Todo ello se debe evaluar en todos los, se llama compartimientos ambientales, todo lo que entra y todo lo que sale. Y a ello se le llama el inventario de ciclo de vida. Las etapas entonces serían, en conclusión, se define el alcance y el objetivo. Por ejemplo, establecer el análisis de ciclo de vida de unas nanofibras de celulosa de tipología X, asumiendo su uso por tantos años, por 20 años, producido en el país Colombia, etcétera, etcétera. Se pone todo esto en el alcance. Luego hacemos el inventario de ciclo de vida. Para cada etapa de la producción se determinan las entradas y las salidas. Y esto pues nos permitirá después llegar a lo que llamamos el análisis de impacto de ciclo de vida, en lo que estos datos de inventario, de inventario los convertimos en datos de impacto. Esos datos de impacto se pueden evaluar en estas categorías que llamamos punto medio o en estas categorías que llamamos, en estas categorías de impacto, perdón, o en estas categorías de daño o áreas de protección también lo llaman. Entonces, esto va evolucionando y hoy en día, por ejemplo, se está evaluando el impacto de los nanoplásticos. Esa es una categoría nueva de impacto que actualmente no cuenta con modelos suficientemente robustos para pasar de datos de inventario a datos de impacto, pero se está trabajando en ello. Como les explicaba, estos son maneras de entender el mundo. Y se tiene que tener mucho cuidado de que estos datos de inventario no se cuenten se doble cuenten en su impacto en diferentes categorías. Em, las categorías que aquí ven es cambio climático, eutrofización, uso del suelo, consumo de los recursos agotables, no renovables, agotamiento de la capa de ozono, radiación, acidificación, lluvia ácida, ecotoxicidad, escasez de agua y toxicidad a los humanos. También hay ecotoxicidad, bueno, hay varias que no están acá, pero también existen. Y las tres áreas de protección que normalmente se evalúan, estos son otros indicadores que se sacan de acá, está la afectación de los recursos humanos de las futuras generaciones, la afectación de la salud de los ecosistemas y la afectación de la salud humana. ¿Esto en qué se traduce? Es así. Imagínense que yo tengo el inventario. Entonces, en el inventario yo evalúo, por ejemplo, si yo tengo un bioplástico, entonces, qué emisiones de dióxido de carbono, metano, CFCs, plomo, uso del agua, uso del suelo, se generan en la producción de ese bioplástico, porque, por ejemplo, yo tuve que sembrar yuca. La yuca es una de las cosas que el almidón se usa para producir bioplásticos. Entonces, ahí en la sembrada de la yuca yo tuve que contratar un tractor y el tractor emitió dióxido de carbono. Además, tuve que agregar unos químicos para protección de plagas y pues ahí había algunos metales pesados o había algunos compuestos que son orgánicos pero que también tienen toxicidad. Y así, etcétera, etcétera, se hace para generar ese inventario de ciclo de vida. Luego esto pues se evalúa con un mecanismo ambiental. Esto normalmente no lo hace uno como analista, sino que ya existen en unas bases de datos unos factores que uno multiplica por los datos de inventario para generar unos indicadores de punto medio y de punto final y que te permiten pues evaluar esos impactos asociados a este inventario. Esos mecanismos ambientales que los científicos en las universidades, etcétera, se sacan las cabecitas pensándolo, evalúan la dispersión, la degradación, la exposición, la incidencia de enfermedades asociada a todos estos contaminantes o asociada a el consumo de, por ejemplo, del agua y de cómo afecta a la disponibilidad para la seguridad alimentaria de una zona.
Es bastante complejo. Al ser complejo, asimismo tiene unas incertidumbres muy altas, por tanto, estos son indicadores de impacto potencial, no real, sino potencial y que sirven con fines comparativos. Entonces, por ejemplo, lo más fácil es de evaluar es el cambio climático, ¿no? En el cambio climático, en el lado de inventario, tenemos, por ejemplo, dióxido de carbono y el metano. Ambos son indicadores de cambio climático. Pero entonces resulta que yo tengo unos mecanismos ambientales en los que yo puedo evaluar cuál es el impacto a una unidad de referencia que sería el dióxido de carbono y cómo lo hago con la fuerza la fuerza radiativa. O sea, ¿qué equivalencia tiene, por ejemplo, el metano en la atmósfera a 100 años comparado con el dióxido de carbono a 100 años en relación a la fuerza radiativa, es decir, esa capacidad de absorber la radiación del sol que se refleja de la Tierra y devolverla nuevamente a la Tierra y pues generar este tema del calentamiento de la atmósfera? Entonces, por ejemplo, bajo esos mecanismos, quizá vaina es bien complicada, pero pues digamos uno ya cuenta con unas fuentes oficiales, que en este caso es la IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático. La fuerza radiativa del metano es 40. Entonces, es 40 veces el impacto del dióxido de carbono y uno multiplica por eso el valor del inventario de ciclo de vida que le dio a uno en relación al metano. Y uno puede seguir avanzando en modelos más complicados aún que llegan a evaluar, por ejemplo, cómo el impacto del cambio climático puede generar enfermedades en las personas porque incrementa la incidencia por ejemplo, em, enfermedades tropicales. Y hay varias rutas a las que se llega a impactos en la salud humana y en esos, por ejemplo, se utilizan unas unidades que se llaman DALIs, que en español es ABAT y es número de años perdidos por enfermedad o muerte temprana. Es una unidad que utiliza también las Naciones Unidas en el área de salud para, por ejemplo, comparar qué enfermedad es más grave en relación a el SIDA o el cáncer o la nutrición. Entonces, se viene de unos modelos bastante complejos, muy bien pensados, pero también con muchas incertidumbres. Y por eso, de nuevo, repito, son datos de impactos potenciales. Identifica las etapas, hace el inventario para cada uno, identifica los impactos para cada uno y todo eso se representa en áreas de daño o en áreas de protección. Y fíjense cómo el calentamiento global es solo una categoría de impacto de todas las que existen. Y el tema de huella de agua estaría también embebido en análisis de ciclo de vida porque son esas categorías que están ahí resaltadas que se pueden asociar al compartimiento agua. Aunque, por ejemplo, el tema de la acidificación también se puede dar en los suelos y la toxicidad también se da en los suelos y en el aire y en el agua. Como en todas esas rutas puede llegar a los ecosistemas o a los humanos. Entonces, la declaración ambiental del producto es una herramienta de comunicación, usualmente negocio a negocio, de mostrar estos resultados de impacto. Normalmente se entregan en indicadores de punto medio, no de punto final, por lo que los puntos finales ya tienen unas incertidumbres brutales y la comparación se dificulta mucho, aunque es mucho más fácil de entender y de comparar. En cuanto a las principales categorías que se utilizan, dióxido de carbono, cambio climático, agotamiento de la capa de ozono, potencial de eutrofización, esos nutrientes que llegan al agua que son contaminantes y que generan esas aguas verdes y pues sin vida y que usualmente huelen mal. La acidificación del suelo y de las fuentes de agua, usualmente por lluvia ácida, pero también puede ser por vertimiento directo de sustancias ácidas. Y el potencial de formación de ozono troposférico, que eso está asociado a emisiones al aire que pueden generar material particulado muy pequeñito. El ozono troposférico está asociado a ese impacto. Pues el ozono en la parte más alta de la atmósfera es maravilloso porque nos protege de los rayos UV, pero acá abajo nos causa este problema del material particulado y que por sí mismo también tiene impactos en la salud humana. Entonces, todo esto se determina
y se entrega en un documento que suele ser de unas 13 páginas a 30 páginas con los resultados de objetivo, alcance, indicadores, bajo los criterios que establezcan diferentes administradores de programa. Cada uno de estos que ustedes van ahí son programas diferentes que le dicen a la empresa, yo le reviso, o sea, usted haga el análisis bajo, yo le digo que tiene que tener esto, ¿sí? Y yo se lo reviso que está bien y yo le digo, esta declaración está bien. No es una evaluación de desempeño, solamente es una comunicación de cómo se está comportando ambientalmente, en una fotico, pero no está diciendo lo haces bien, ¿sí? Solamente está diciendo así lo haces. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que nosotros estamos sacando el primer programa de nivel internacional en Latinoamérica. Ya existe uno en Costa Rica, pero está restringido al país de Costa Rica. Y el que más tiene declaraciones ambientales registradas se llama el EPE System, pero hay uno que está cogiendo fuerza, que es este EPE Hub, porque tiene una herramienta que facilita bueno, claro que es carísima, pero una herramienta que facilita el cálculo del software, porque es que los análisis de ciclo de vida pueden ser bastante complicados pues, por los detalles. ASTM Internacional, que es de Estados Unidos, también tiene. Estos dos son de España, este es europeo y este también. Pero para poner un poquito del orden en la casa, en el tema de construcción, se cuenta con dos estándares. El estándar internacional ISO 21930, que la última versión es de 2017, y pues dice estos indicadores en temas de construcción, establece cómo se hace la clasificación de las diferentes etapas del ciclo de vida y además establece las posibilidades, bueno, el objetivo, el alcance puede ir de esta manera, los clasifica y los mínimos indicadores que usted me tiene que presentar son estos. Y este de acá, BSN 15804-2012 más 2, aquí la última versión es más 2, perdón, no sé por qué está ahí, más 2 2021, que es una corrección que se le hizo en el 2021 por otro programa que se llama Product Environmental Footprint, pero eso sí está enfocado en diferentes productos. Y este en particular, lo que más podría yo decir que se destaca, se supone que estos dos pueden ser compatibles, pero con la última actualización cambió un indicador de esos. Y en todo caso, lo que le añade este es un poquito más estricto, sobre todo porque aquí no se hace solamente de la cuna a la puerta, de la cuna a la puerta, se puede hacer en el ISO 21930. En este te exige que se debe incluir la fase de disposición final de los elementos que se estén evaluando. ¿Qué pasa con eso? Es obligatorio. En general, ustedes podrían identificar que los estándares van así. Va la ISO 9001, la 14040, luego la 1425. Esto es análisis de ciclo de vida. Esto es etiquetado ambiental, específicamente declaraciones ambientales de producto. Dependiendo del programa que vayan a evaluar, tendrá unas instrucciones de programa o reglas del programa. Y luego esas reglas del programa tienen a su vez otras reglas específicas para cada tipo de producto. Esas reglas específicas, tenemos estas reglas nucleares para construcción, que estas ya están muy reconocidas internacional, y estas son una de estas dos o las dos. Y luego vienen unas categorías de producto más específicas que ya dependen del programa. A veces se usan, a veces no. Por ejemplo, el EP Hub no crea, la verdad, no tiene. Tiene unas especies generales como para todo, y eso es como, pero, por ejemplo, el EP System sí es súper específico y tiene unas reglas súper específicas. Algunas veces uno entra y la verdad solo hacen referencia a estas. Algunas veces uno entra y sí tiene cosas muy, muy específicas. Tal es la unidad funcional, es un metro cúbico de concreto, así, cosas así. Productos biobasados, aquí tenemos uno de madera contrachapada de bambú que tiene, además de esta declaración ambiental, un Forest Stewardship Council, un sello que certifica este sí es desempeño, que es madera pues que no está deforestando, que esta madera pues se utiliza en muebles, paneles, etcétera, y que no tiene sustancias VHC.
Es decir, de la lista es una lista que tiene Europa de sustancias químicas de alto preocupación. También está este que me parece súper interesante. Utilizan lana de oveja, perdón, lana de oveja para evaluar cuál es el impacto, perdón, lana de oveja para aislamiento. Y lo venden como pues que miren, es una abeja que se alimenta en césped sin irrigación, es compostable en su fin de vida y no contiene ingredientes de la lista roja. En este caso utilizan otro documento, pero es parecido a lo mismo. El Living Building Challenge Red List, que también está asociado a elementos químicos peligrosos, y además pues que la lana misma tiene este tema del control del fuego porque no fácilmente arde. Entonces, este se los voy a mostrar porque sí me parece como interesante. Y entonces ustedes cuando entren a ver aquí, él les va a entregar lo que les mencionaba. La unidad funcional. En caso de los productos de construcción, un concepto muy importante es el Reference Service Life o la vida de servicio útil, ¿sí? Entonces, porque pues son productos que duran mucho tiempo y para poder comparar, no hace lo mismo una declaración ambiental de un producto que dura 100 años a uno que dura 50. Entonces, esto es muy importante. Bueno, tiene todo el tema del alcance, entonces aquí muestran cada etapa y luego nos muestra los resultados. Aquí están puntos de impacto. Entonces, por ejemplo, el impacto más grande que tienes es la adquisición de la materia prima seguido por el transporte. Esto es sumando como todos los impactos, pero pues lo que exige la norma es que se haga así clasificado de A1 a 3, esos son códigos para las etapas. Entonces, todo lo de A es de la cuna a la puerta, B es mantenimiento y instalación, etcétera, y C es todo lo del fin de vida. Entonces, ahí te va mostrando como que se incluyó con los códigos que te pide la norma y te entrega los resultados con los códigos que te pide la norma, con los indicadores que te pide la norma, en las categorías que te pide la norma y como ven son de punto medio y, por ejemplo, están indicadores como kilogramos de dióxido de carbono equivalentes, kilogramos de ozono, kilogramos de óxido óxido de azufre en acidificación. Entonces, esto pues no esto es un poquito complicado, ¿no? Porque son muchos indicadores y no es tan fácil de comparar, pero se supone que uno lo puede comparar. Por ejemplo, si yo quisiera compararlo con un metro cuadrado de insulation, de otro componente, ¿sí? De otro material. Y yo podría comparar por cada categoría de impacto cuál me causa más daño de los dos. Por ejemplo, otro que se utiliza es este de acá, que es corcho. Es un corcho que pues proviene de un árbol, que es, en ese sentido, es carbono negativo porque absorbe carbono el arbolito. Es resistente a la alta temperatura, no libera tóxicos al quemarse. Y aquí lo mismo te entrega los resultados. La frontera del sistema, nuevamente con las mismas categorías A1, A2, bla, bla, bla. Luego, en estos temas de sistema, esto no. Y los resultados. Entonces, nuevamente, con esos mismos indicadores, yo podría entonces llegar a comparar si tuvieran la misma unidad funcional. Sí, miren, un metro cúbico de aislamiento. En este caso ahí no es la misma unidad funcional, no se puede así tan comparar directamente, tocaría como saber el grosor y dividir por, bueno, eso. Pero más o menos así va la idea, ¿sí? Y es lo que utilizarían las personas para revisar. Entonces entremos a las preguntas porque nos quedan 5 minutos.